Buenas tardes. Sí, no es fácil ordenarse para contar toda esta historia porque sabemos que cada día se suman varias aristas más y lo más reciente es lo que ha informado el Contralor General de la República. Ya ayer conocimos que se sumaba una nueva investigación de la Fiscalía a convenios suscritos en la región del Maule, ya no solamente los suscritos en Antofagasta con la Fundación Democracia Viva, sino también en el Maule entre el Ceremi de Vivienda y la Fundación Urbanismo Social, y esto ha provocado también que se generen otros trabajos o otras decisiones por parte de otros organismos del Estado, y ahí está lo que ha anunciado el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, que ha informado a todas las contralorías regionales que quedan congeladas las tomas de razón de convenios suscritos entre el fisco y fundaciones. Hay un cuestionamiento entonces generalizado hasta que esto se despeje, dice Jorge Bermúdez. De todas maneras, hay que recordar que no todos los convenios que suscribe el Estado pasan por toma de razón de la Contraloría, pasan solamente los que superan las 5.000 UTM, es decir, los que superan los 316 millones de pesos, e incluso ha ocurrido que, por ejemplo, en el caso de la Fundación Democracia Viva no fue necesario el paso por Contraloría porque los pagos eran parcelados, es decir, se pudo saltar este paso de la revisión de la Contraloría. De todas maneras, hay una disposición entonces del Contralor Bermúdez, él mismo lo explica. Vamos a revisar sus declaraciones. Hemos tomado una decisión que es suspender la tramitación de aquellas que pasan por la Contraloría, porque no todas pasan por la Contraloría, mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con la entidad que tienen esos convenios. No es inédito. Nosotros muchas veces tomamos decisiones en el sentido de poder tomar un poco más de tiempo, porque acá hay un plazo legal que se puede extender, y por lo tanto eso fue lo que se hizo acá, es paralizar la tramitación, recabar más antecedentes que puedan existir y luego poder, si es que corresponde, hay que tomar razón. Es una decisión que se toma a nivel nacional, se tomó la semana pasada, la tomé yo, la comunicamos a las Contralorías regionales, pero esto es respecto de aquellos actos que se tramitan por la Contraloría. Aquello que no se tramita por la Contraloría, no podemos ordenar esa suspensión. Claro, porque hay un monto, ya decíamos, que implica este paso por la Contraloría sobre los 300 millones de pesos en los convenios. Le preguntaban también esta mañana al Contralor Bermúdez qué pasa, por ejemplo, si es con la Fundación Democracia Viva y el hecho de que ellos tenían convenios por 426 millones, pero estos pagos eran fraccionados, si es que veía ahí algún tipo de irregularidad o alguna forma de saltarse la revisión de la Contraloría, y él dice que hacer un fraccionamiento de los convenios o estas transferencias para evitar una revisión de legalidad podría ser algo que ocurrió, pero dice eso ya sería presumir intencionalidad, así es que tenemos que ver bien qué es lo que pasó en este caso. Hay que recordar también que la Contraloría solicitó un informe al Ministerio de Vivienda respecto a los convenios con todas las fundaciones, y también lo que dice el Contralor Bermúdez es que si bien algunos convenios podrían pasar por la revisión de la Contraloría, esto no necesariamente va a descubrir la corrupción, explica él, sino que lo que se hace aquí es que la Contraloría contrasta el convenio con el ordenamiento jurídico, y eso no necesariamente hace que se levanten alertas respecto a casos de corrupción, que esto también va más allá de la labor que puede hacer la Contraloría. De todas maneras, ya escuchábamos a Jorge Bermúdez, se ha dispuesto a congelar todas las tomas de razón por ahora respecto a los convenios que existen entre el Estado y fundaciones. Todo esto cuando ha crecido también la arista judicial respecto a lo que ocurre con la Fundación Democracia Viva o en general también los convenios con el Estado, porque sabemos que el Ministerio Público abrió una investigación de oficio en Antofagasta a propósito de lo que ocurrió con Democracia Viva, pero ahora se abre también una investigación respecto a lo que ocurre en la región del Maule, donde el Ceremi era funcionario de la Fundación Urbanismo Social hasta antes de asumir en el cargo en el Ministerio de Vivienda. De ahí que se han cuestionado los convenios que ha suscrito el Ceremi de Vivienda del Maule con la Fundación Urbanismo Social. Estamos con Valentina Godoy en el Palacio de la Moneda, precisamente tratando de desentrañar este hilo que es difícil de explicar. Ya veíamos la declaración del Contralor, que toma una medida que es súper compleja para todas las fundaciones que están esperando que les entreguen recursos después de la toma de razón de la Contraloría. Esos son algunos de los contratos, porque no todos pasan por la Contraloría, son los de cierto monto hacia arriba, pero quedan en la práctica congelados. Claro, el tema es, por ejemplo, una cosa que mencionaba Valentina, el hecho de que, por ejemplo, el convenio
tiene que ser superior a las 5.000 UTM, ¿no es cierto? Claro. Claro, pero si te daban los pagos parcelados, te saltabas el control de la Contraloría. Yo creo que tendría que ser por el monto del convenio, ¿no? Total, que no haya, claro. Que no haya posibilidad de parcelar de cómo o te lo de paguen, digamos. saltarse, ¿no es cierto? De alguna manera, un resquicio para saltarse el control de ese ente que afortunadamente nos da mucha seguridad de lo que va ocurriendo en el Estado. Valentina, volvemos contigo. Sí, y yo les comentaba también respecto a lo que está pasando con la Fiscalía, con esta investigación que se ha abierto en la región de Antofagasta y ahora, en las últimas horas, en la región del Maule por los suscritos convenios, convenios suscritos por el Ceremi de esta región, también del Ministerio de Vivienda, con la Fundación Urbanismo Social. Se trata de Rodrigo Hernández, otro militante de Revolución Democrática, que está a cargo de esa Secretaría Regional Ministerial y que ha suscrito convenios con esta fundación, de la que él era parte hasta antes de asumir como Ceremi. De ahí que se levantaron los cuestionamientos. Son contratos por más de 500 millones de pesos. De todas maneras, lo que han transmitido desde el gobierno es que él hasta ahora está respaldado, que se respalda su versión, que es que él se ha inhabilitado a la hora de revisar los convenios con esta fundación en particular. Eso es lo que ha transmitido él y lo que ha transmitido también el propio ministro de Vivienda, Carlos Montes. Vamos a revisar lo que dijo. Nosotros no tenemos ningún antecedente que nos lleve a cambiar de criterio respecto a esto. A medida que surja el antecedente lo vamos a ver. Es una persona que ha sido bastante competente en su desempeño y vamos a ver de las cuestiones que están circulando que tiene algún fundamento. Lo que yo le puedo decir, de que al igual que en el norte, el día de mañana parte un equipo del Ministerio de la Vivienda, del más alto nivel del Ministerio de la Vivienda, a hacer una investigación preliminar, a reunir toda la información necesaria para ver si hay algo que tenga alguna implicancia como la que se plantea. A la región del Maule y a conversar con las distintas autoridades. O sea, él se inhabilitó para participar. Si nosotros viéramos que en los procesos de decisión lo hubiera y se diera antecedentes, sería distinto. Hasta el momento eso simplemente hay una vinculación entre una institución muy reconocida en todo el país como Urbanismo Social con un organismo público. Si aparecieran cuestiones inapropiadas, nosotros tendríamos otro criterio. Hasta el momento no. Bueno, hasta ahora entonces hay respaldo a este funcionario de Revolución Democrática, Ceremi de Vivienda en la región del Maule. De todas maneras, ya escuchábamos, el ministro ha dicho que se va a replicar la fórmula que se usó en la región de Antofagasta. Se va a enviar un equipo de alto nivel del Ministerio de Vivienda a poder levantar antecedentes a esa zona en particular para saber de qué se trata esto y eventualmente entregarlos también a la Fiscalía, como ocurrió en el caso de esta región del norte. Veíamos que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, habló aquí en el Palacio de la Moneda porque a primera hora llegó a reunirse con el presidente Gabriel Boric y de alguna manera vino a rendir cuentas, a contarle de qué se trató esta visita a la región de Antofagasta y parte también de una reunión bien importante que sostuvo ayer el titular de Vivienda con representantes de una veintena de fundaciones. Esto ocurrió en las oficinas del MIMBU durante la jornada de ayer y lo que se había anunciado es que esta reunión era para poder revisar los mecanismos de suscripción de contratos entre el fisco y las fundaciones, poder generar nuevos mecanismos o fórmulas para evitar que se produzcan o conflictos de interés o eventualmente también hechos de corrupción. ¿Qué es lo que se zanjó en esta reunión? ¿Hacia dónde se avanza? Revisemos también lo que dijo sobre eso el ministro Montes. Cada una de las fundaciones habló explicando lo que estaba viviendo, cómo se sentían y qué preocupaciones tenían. Una de las preocupaciones eran los convenios, si seguían llevándose adelante nosotros le dijimos que tenían que seguir porque eran contratos que teníamos y en la medida que aparecieran distintos temas que nos llevaran a cuestionar, las íbamos a cuestionar. Tienen que saber qué están haciendo en cada lugar, tienen que saber cuánto se está gastando, por ejemplo, que lo que vimos en el norte que eso no existía. Fuimos a los campamentos donde estaba trabajando esta institución Democracia Viva y los vecinos dijeron, llegaron acá, empezaron a hacer esta cosa, nosotros no sabíamos, y han hecho obras, han habido obras ya, pero ellos no sabían originalmente para lo que era. En fin, cuestiones que requieren más transparencia. Bueno, la próxima semana, ha dicho el ministro Montes, se va a volver a reunir con las fundaciones, probablemente el día lunes, y también se va a comunicar parte de los planes o de las estrategias que se están trabajando para modificar estos contratos con el Estado, todo cuando ya hemos dicho, hay una investigación del Ministerio Público focalizado por ahora en los convenios suscritos en Antofagasta y en la región del Maule por las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda, y además se ha conocido en las últimas horas esta disposición del Contralor General de la República de congelar todas las tomas de razón de convenios entre el fisco y las fundaciones. Así es. Bueno, yo entiendo perfectamente que la Contraloría tenga que revisar y es importante, ¿no es cierto?, porque se vio que había una serie de falencias en este sistema,
Pero por otro lado, hay tantas fundaciones que realmente hacen un trabajo tan importante, que son una herramienta también para el Estado, para llegar a las necesidades, que yo creo que tiene que haber un equilibrio entre una cierta flexibilidad, porque, por ejemplo, se ha criticado mucho todos estos tratos por tratos directos y no por licitaciones. Pero claro, ahí hay siempre que balancear la emergencia que se requiera controlar, la rapidez en la que la ayuda tiene que llegar por parte del Estado, con asegurarse que no haya ningún tema de que la gente pueda utilizar malamente, ¿no es cierto?, estos mecanismos para, no sé, todo tipo de fraudes o tráfico de influencias, por ejemplo. Entonces, es importante que no perdamos de vista que hay, uno, fundaciones que son un gran aporte, y dos, que hay necesidades urgentes y que hay veces que hay que hacer que el Estado actúe con mayor agilidad también. Claro, por eso es tan grave en un sentido. Cuando se abusa. No, digo, la decisión que toma el Contralor. Claro. Por eso es de tanta entidad, tan importante lo que ha pasado. Gracias, Valentina Godoy, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la